Mercedes, recibámosla. ¿Cómo estás, Mercedes? Fantástico, trabajando, ¿mucho? terminando un... Sí, ¿Qué estás terminando? Estoy terminando, en 15 días termino un libro sobre Samuel Lafone, que va a ser publicado para el Día de la Madre. Tengo el casamiento de mi hija mayor, estoy dando charlas, siempre ando dando charlas ahora sobre Sarmiento, que es el último libro, di 4 o 5 la semana pasada, ando como loca. Bien. Y el otro día escribí un artículo sobre el tema de una murga, y después, aunque te parezca mentira, se lo contaba recién a una de las chicas, que sé que vos hablaste, sé que habló pila de gente. Por ejemplo, yo ayer estuve con el teléfono desconectado porque nos tocó modista, cedería, todas esas cosas. Entonces, no escuché ni lo que dijiste tú, ni lo que dijo mucha de la gente. Vamos a poner a todos, vamos a resumir, íbamos a hacer un resumen, como debe ser, porque es televisión, pero nosotros no tenemos imágenes, no las tenemos, no podemos pasarlas, entonces, hay una polémica, no es de este año, es de algunos años atrás ya, donde mucha gente opina de que las murgas, y nombramos las murgas porque tradicionalmente en carnaval la murga es la criticona, es la que, la voz del pueblo, como dicen muchos, pero hace un tiempo que son bastante benévolas con lo que está pasando con lo que pasa con el gobierno, ¿verdad? Con el gobierno actual. Son demasiado oficialistas y no está la crítica como antes. A eso se le suma algo que sucedió con Murga Momolandia, y creo que hay otra murga también que lo hace. Sí, creo que hay por lo menos le hace alusión con respecto a... Yo vi solo Momolandia. Ahí está, a Mercedes Menáfora. Que el día bueno... No, la parodia en el coche fúnebre, parodia en el coche... Yo te voy a contar que primero, la expresión del pueblo, nos podemos empezar a discutir, porque yo creo que la novela histórica, con la masividad que está teniendo, de pronto yo puedo decir, no, vemos muchas expresiones culturales, que es la voz del pueblo. Y hay niños en escuelas, y muchas escuelas carenciadas, que hacen obras de teatro, con por ejemplo mis libros. Yo puedo decir no. O sea que digo, yo creo que en el siglo XXI todas las manifestaciones son culturales, en tanto y en cuanto sean bien. La televisión es la expresión del pueblo, digo. Creo que de eso se trata. Lo segundo es que yo no, te juro que no vine acá para hablar de lo que todos sabemos. Todos sabemos, y yo lo he publicado la primera en el diario El País. Yo hace 20 años que critico los mecenazgos excesivos en todas las manifestaciones de la cultura. Creo que a la murga ha sido a la que menos lee, porque creo que en el Uruguay en los últimos 20 y pico de años, y no sé si lo sabes, más del 90%, por ejemplo, de los escritores hace más de 20 años que tienen subsidios estatales. Nos contamos con los dedos de una mano los que nunca hemos tenido ningún subsidio de ningún gobierno. Y eso mismo pasa con los pintores, pasa con la música, no es que algo pase con la murga. Eso hace que muchos, en el caso de la literatura, te lo digo, de que muchos de mis colegas miren para otro lado cuando de pronto tienen que mirar a donde deben mirar. Pero eso les pasa sobre todo a los canales de televisión. Yo el otro día lo decía en Canal 12 y lo vi, por ejemplo, el otro día hubo un informe hablando con un uruguayo que está en Estados Unidos. 15 minutos duró el informe en el noticiario central de Canal 12, conversando con el representante de los uruguayos en la diáspora, que son 30.000, y están en Estados Unidos, legítima su situación, hablando en potencial de lo posible futuro que les podía pasar, que no había pasado nada. Sí. Sin embargo, no había una imagen del Hospital Español, que este año se inundó 5 veces y se quemó el otro día el tomógrafo, lo que significa que mucha gente muera porque un tumor no se puede encontrar a tiempo porque se quemó el tomógrafo. Lo que digo es que, en general, casi todas las manifestaciones culturales, y el periodismo en particular, está bajo una esfera empresaria. Hemos caído en Estados Unidos, el año pasado en el New York Times, uno de los mayores filósofos norteamericanos, hablando de ellos, decía que la mayoría de las manifestaciones, sobre todo el viejo cuarto poder que era la prensa, sí, que él creía de los Estados Unidos... Eso lo dijiste a propósito, el viejo sí, cuarto claro, poder. Porque él decía que ya no era un cuarto poder,
porque justamente hacía un análisis de los Estados Unidos y decía que no hubiera surgido un caso Watergate. Porque ahora, porque el periodismo es muy condescendiente porque los el gobierno de empresarios, turno. porque los empresarios están más preocupados en cerrar lo decía él, no yo, pero lo pienso. Cuando hablas de empresario, me estás hablando de empresarios mediáticos, de medios. Te estoy hablando de los dueños de los medios. En este caso era de los medios escritos. Por eso hablaba de Watergate, que fue un caso muy sonado que hizo caer por una investigación. Sí. 2 periodos, no le cuento porque los jóvenes... caer un presidente. Claro, un presidente. Y entonces él decía que ahora no se daría porque los jefes de los medios no le permitirían esa investigación tan profunda. O sea, habría como una autocensura. Claro, totalmente. Entonces, eso le está pasando a casi todos los medios de la cultura. Acá en Uruguay yo he tenido compañeros de tarea, no compañeros porque trabajáramos juntos, sino porque son colegas, son escritores, que de pronto han denunciado violaciones de los derechos humanos en Ruanda del Norte y cuando hubo que juntar firmas, por ejemplo, para el grave problema de los medicamentos, sí. Y quiero recordarles que lean mi artículo, lamentablemente murió Agustín Cal el día sábado en los Estados Unidos, sí. Luego de una lucha ardua y que fue mucho más lastimera porque el Estado uruguayo no le dio los medicamentos que necesitaba y porque además se debió exponer con su cabecita pelada y su deterioro físico con 9 años en los medios de prensa para conseguir monedas para poder... Entonces, cuando los uruguayos de acá, que somos 3 millones, estamos con esos problemas que no son de ahora, se vienen arrastrando de hace mucho tiempo, que un informativo esté 15 minutos pasando la potencial posibilidad de que los uruguayos en el exilio tengan algún problema con Donald Trump, a mí me huele definitivamente, y lo firma, manipulación de la información. Pero volviendo al tema de las murgas, es notorio que las murgas son muy dulces. Para que te corte un poquito acá, sí. Porque con todo lo que me acabas de contar y todo lo que acabas de... Es un panorama general. Digo, a ver, no dejemos la murga tranquila. No. Digo, porque si vos me estás hablando de los grandes medios... Pero con ese criterio, dejemos al enfermo de cáncer que no es terminal, lo dejamos ahí... Y ocupémonos, no, hay que ocuparse de todo, estás equivocado, o sea, porque hay una cosa más grave. La distracción pasa por todo. Ahora claro. hace no sé cuánto tiempo que no estamos... Pero lo de la murga no es una todos estamos distraídos con un avión. Y de repente... No, perdón, estamos más distraídos por Donald Trump. Poné los minutos de televisión en los que se habla de Donald Trump y del fantasma, y que la verdad, yo te voy a contar, yo lo escribí, esto es como el Tero. Ponen el huevo en el norte y nos queman el rancho en el sur. No, la verdad es que tú has escuchado, sí rumores, pero la verdad que una interpelación seria sobre lo absurdo que en un país en donde los enfermos se mueran de cáncer, porque no hay dinero, donde doña Juana, que está ahí atrás de la televisión, y deben ser miles los que los miran, llega al 10 de cada mes decidiendo si compra 1 kilo de papas o el remedio para la presión, deberíamos todos los uruguayos a firmar alguna carta, porque el presidente ese no puede ni tener un yacht, como quiere comprar, ni tener un avión. Es más, Jorge Valle, para que veas lo ecuánime que he sido yo en mi vida, cada vez que me veía en algún evento me decía, porque yo tuve mucha relación con él cuando hice Matilde, la mujer de Valle, que él era presidente, y yo iba sencillamente como escritora, gracias, a entrevistarlo, no iba como nada. Entonces cuando estábamos en plena crisis, yo que no sabía nada de política y que era una pequeña escritora que era... Yo le decía, ay Jorge, estamos en crisis, ¿por qué no vende los vuelos de presidencia? Porque yo soy una persona que creo que un país que no puede financiar a que los jubilados no pueden comprarse los remedios, o que los enfermos de cáncer no pueden acceder a los remedios, tiene que ser austero. Y hasta el día que falleció, unos días antes, yo me lo había encontrado y siempre me decía, ¿te acordás, Mercedes, cuando ibas a presidencia me decías que vendiera los Volvo? O sea que lo mío no es un tema con un gobierno en particular, si bien se ha ido agravando cada vez más. Pero volvemos a la murga porque no la dejemos tranquila, porque es otro tema. No, fue irónico lo que te dije, claro. Porque si estamos padeciendo esa situación donde los medios son condescendientes por quizás algún interés propio, estamos hablando de una murga, pero sé que te molestó muchísimo lo que viste de Mercedes. Sí, pero estás confundido. La moral es las reglas que rigen una sociedad en un espacio y en un tiempo determinado.
que porque acá no tenemos la misma moral que en el Kurdistán, ni que hace 200 años. Pero la moral se forma de la suma de la ética de todos nosotros, que es la mirada interior, no para Mercedes Vigil ni para Carballo, sino el para qué soy un ser humano. Entonces eso me permite desarrollar la alteridad y ver al otro, en este caso a ti, como un ser humano y ser condescendiente en tu dolor y tener la empatía. Eso forma la ética, que hace más de 100 años que en el Uruguay no se trabaja, porque tú sabes que la ética y de la filosofía y de la moral hablamos los filósofos. Y los filósofos no producimos cosas que se vendan en una sociedad de consumo, no producimos un auto, una camisa que se pueda colgar, se producen ideas. Y las ideas hace mucho tiempo que no tributan en el mercado de los hombres. Entonces, es muy importante, porque la moral de los pueblos no la crea Donald Trump, no la crean los grandes medios de comunicación, si nosotros tenemos una sociedad civil que tenga claro cuáles son sus principios éticos. De la suma de todos nuestros principios éticos, formamos la moral nuestra. Y en el caso de las murgas, que te cuento que yo fui la primera que hace unos años, cuando en Berlín, hace unos 14 años, se dio una ópera en la cual se hacía una apología de la juventud de Hilderiana. Yo fui una de las primeras intelectuales de Uruguay, de las pocas, que firmé y se levantó la obra, firmamos en todos lados. Si mañana hicieran una parodia sobre los desaparecidos, yo haría un artículo igual. Y si Mercedes Menafra fueras tú, Carballo, y voy a ser cruel, porque no puedo usar eufemismo, porque han sido crueles con esta situación, a mí no me gusta, nunca fui cruel, pero este tablero de ajedrez lo establecieron cruel. Y voy a decirte algo que nunca diría en otras circunstancias. Si a ti tu bebé se muere de muerte súbita, así nomás te lo estoy diciendo, para que sientas la alteridad como es, y te filman tirado en el piso en el sanatorio con el bebé muerto y todo un drama, y te parodian el carnaval siguiente, ¿tú qué opinas? Sería un desastre. Ahí está la respuesta. No, el famoso versito con el que nacimos y creímos que era un verso, no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y esto acabas de usar la alteridad, por eso yo tuve que ser dura y no me gusta nombrar al bebé ni nada por el estilo. Pero digo, lo tuve que hacer porque es lo que le está pasando a Mercedes. Se llamara Mercedes Rodríguez, porque tú podés parodiar escúchame, hemos sido parodiados todos. Yo fui parodiada cuando en las últimas elecciones, ¿te acordás que había una serie de avisos del Frente Amplio que hablaban con el cuquito, con una boca, ¿viste? Todo así? Sí. Yo fui una de las parodiadas y me maté de la risa. Eso es una parodia. Ahora, si cuando murió mi madre, en circunstancias muy difíciles, me hubieran filmado y me hubieran parodiado, hubieran violado el límite. Es más, te voy a decir, en la Argentina, lo hablaba con una colega recién tuya, en la Argentina, en la sucia y campaña que no voy a opinar, que hubo entre los Kirchner y el PRO, que fue sucísima, no se usaron, no se cruzaron determinados límites. Tú fíjate una cosa, que la señora de Scioli salió en varios medios rompiendo a llorar porque con 50 años nunca pudo tener bebés y habló de sus abortos espontáneos. No hubo un medio en la Argentina, ni un opositor, con lo cruel que fue ese año terrible, que se refiriera al tema, porque ahí está el límite ético. Mira, Camus, junto con Sartre, uno de los mayores pensadores que surgieron en el Mayo francés, y nadie puede decir que fuera un hombre facho, ni todas esas cosas que andan rondando por ahí, decía que la peor cosa, lo dijo en una obra en la cual, que hasta el día de hoy es una obra de culto, dijo que lo peor que podía hacer un ser humano era causarle dolor al otro. Peor es que si tú ves una situación de dolor, encima vayas y le metas el dedo en la llaga. Porque esto no es parodiar, que es divertido. A Jorge cuando iba a llorar, todo aquel escándalo, hubo miles de cosas para parodiarlo. Y lo habrán parodiado millones. Lógico, lo deben haber parodiado y está bien porque de eso se trata. Ahora, vamos a tener cuidado porque la parodia no es un género. La parodia es un estilo que atraviesa todos los géneros. Atraviesa la novela,
atraviesa el cine, atraviesa el teatro, atraviesa la ópera, atraviesa la murga, que quizás sean en su máxima expresión. La parodia más importante que conocemos es el Quijote de la Mancha en literatura. O sea que sabemos lo que es la parodia, que no me vengan a explicar que la parodia necesita meterse en la muerte de tu hijo y fotografiarte a vos llorando o reproducirte. Eso no es burla, eso no es broma, eso es burla. Hubo un filósofo, hubo muchos, pero acá en Uruguay hubo uno que se llamó don Carlos Baferreira, que escribió todo un libro muy didáctico en el que él diferenciaba la burla de la broma y diferenciaba qué cosas podían tratarse, la trupa ateniense, hablaba de todo eso, ¿no? Entonces, lamentablemente yo no estoy hablando del financiamiento de las murgas, y me parece bien que la financia, todo eso que salieron discutiendo, no estoy atacando a las murgas, porque siempre hay alguien que a veces por publicidad, vamos a ser sinceros, estamos como Argentina, como las vedettes que recorren, están recorriendo, ahora voy a otro programa de radio. Está bien que lo hagan porque es legítimo, pero esto no es un ataque a las murgas, esto es un ataque a cualquier género. Lo hubiera hecho a tu programa y tú lo hubieras hecho a mi libro. Yo les pido, si yo en un libro llego a tocar o a meter el dedo en la llaga, un dolor privado y personal de un personaje, aunque ese personaje sea público, por favor llámenme por teléfono porque está mal. Vos decís que, a ver, en este caso, por ejemplo, se han cruzado... No hay duda. Se han cruzado límites y no se fue ético a la hora de marcar algo que sucedió durante todo este año. Sí. Y te digo, no es para, mira que no es para crucificarlos a los muchachos. Es sencillamente, yo creo que están en un momento en que podrían sacar ese pedazo y pedir disculpas. Pero no pedir disculpas no significa que les guste Jorge Valle. ¿Vos estuviste en contacto con Mercedes? Yo la última vez que estuve en contacto con Mercedes fue el día del sepelio de Jorge, a quien estimaba mucho, admiraba mucho. Era la persona que más libros me ha prestado en toda mi vida para... Claro, porque a veces económicamente uno no puede comprar los libros. Además Jorge Valle tiene una de las bibliotecas más grandes del país. Claro, y además vos le decías, tengo una duda, ¿qué pasó? Viste que yo escribo de tiempos viejos, ¿no? ¿Qué pasó entre 1800? Me quedó un agujero y él a los 10 minutos te conseguía 5 libros. Un personaje, fíjate que yo soy de cuña blanca, de familia, pero no tiene nada que ver esto con la política, es un tema de sensibilidad. Y estuve en el sepelio, en donde Mercedes estaba, yo estuve con la familia, entré a saludarlos, porque además ellos me consideran su biógrafa por Matilde, ¿no? La esposa de don Pepe Valle. Y estuve con ella y estuve cuando se descompensó y estuve cuando la medicaron, y por eso que uno no debe dar explicaciones, como si vos estuvieras en esta situación, no debería dar explicaciones, pero para los que no saben, que parece increíble que haya gente que no haya vivido esas cosas, cuando tú pasás y sobre todo venís de días de sufrimiento y tenés una edad determinada, te medican y pasás de puntos de euforia a puntos terribles. Pero eso lo sabemos todos. Entonces yo me pregunto, yo lo que apelo es a que las nuevas generaciones, los muchachos que están del otro de las cámaras, porque el otro día en Esta Boca es Mía, y lo tengo que decir y soy amiga de todos, empezando por Alejandro Camino, a quien quiero mucho, dijo dos cosas que fueron absolutamente inacertadas. Alejandro, dos cosas que estuvo, y yo lo vi al otro día el programa, porque si no hubiera ido, lo que pasa es que estaba con el teléfono. Dijo dos cosas que son desacertadas, quizás porque le tenía poco tiempo y no lo pudo desarrollar. Primero habló de censura. De que vos, no me adjudicó a mí. Dijo, a mí cuando empiezan a criticar a las murgas me huele a censura. Y a mí la verdad es que me parece que si una murga viola a 2 nenas y tú lo estás denunciando, no estás teniendo nada contra la murga. Estás sencillamente denunciando un hecho que violó los límites éticos. Pero después, que es lo terrible que nos está pasando en estas generaciones, y les estoy hablando a los jóvenes, abrió el gran paraguas de la libertad y dijo que la libertad de expresión no se podía coartar. Y es una aberración porque les estás enseñando a los jóvenes algo que es al revés. La libertad tuya termina donde empieza la mía. Y es una frase hecha, pero nunca tan ubicada. La libertad no significa hacerlo todo lo que uno quiere. Y a veces, como en este caso de los parodistas, creo que se equivocaron. Murga, y creo, no es que matar, no hay que matarlos. No, quiero decir que hicieron una parodia, de la murga. No los estaba clasificando porque soy una burra. Tanto en eso como en ópera soy un desastre, pierdo el examen rápidamente. Pero
no es para crucificarlos, pero creo que es momento de dar un paso atrás y dar la señal, porque todos nos hemos equivocado. Mirá que yo recuerdo un libro hace muchos años que me lo corregía don Claudio Willeman, siempre mis libros antes, y me dijo, haceme el favor, saca estos muertos, esto está así, esto está allá. Había puesto, está bueno que uno a veces rectifique y que pida disculpas, porque cuando yo te hice esa pregunta tan fea sobre qué te pasaría a ti, lo que estaba apelando era la búsqueda de la alteridad, que genera la compasión. Yo te voy a decir una cosa, no hay nadie en el espectro mundial con filosofías políticas o religiosas opuestas o diferentes a la mía, a quien yo atacaría en un momento de dolor, porque atacando sobre un tema privado a alguien que está vulnerable porque está francamente en duelo, estamos siendo doblemente verdugos. Entonces creo que el mensaje que le tenemos que dar a la sociedad es que no todo vale para vender entradas. No digo que lo estén haciendo para vender entradas, que lo hicieron. No, quizás lo hicieron porque les pareció divertido. Pero me parece que este tour por los programas y el persistir en eso debería generar en todos nosotros la señal de que eso no está bien. Muy interesante todo lo que estás diciendo, pero rescato algo que de repente, para mí, rescato algo que para mí es muy peligroso y que es bueno aclararlo siempre. Muchas veces nos amparamos en la libertad de expresión. La libertad de expresión, estoy totalmente de acuerdo con vos, no significa que uno, porque tenga un medio o una expresión artística, pueda o deba decir lo que se le cante. Exactamente, coincido Eso totalmente. es peligrosísimo, para mí entender es muy peligroso. Claro. Janina. Sí, Mercedes, lo que te voy a preguntar en realidad no trata de ir contra todo lo que vos decís, ni significa que yo esté en contra de lo que vos estás diciendo, todo lo contrario. Hay un momento en tu carta que quizás la escribiste enojada, que es el momento en el que el ser humano está con el enojo en carne viva y hay pequeñas cosas que quizás no piensa a la hora de escribirlas, y hoy, con el diario del lunes, me podés responder si es efectivamente lo que pensás o no. En un momento dice que el Uruguay no tiene un marco ético en el cual se establezcan valores como norma, que es lo que explicabas recién, y que estas organizaciones autodenominadas culturales se establecen en la sociedad de la no ética. Cuando hablas de las organizaciones autodenominadas culturales, ¿considerás efectivamente que todas las organizaciones carnavaleras son autodenominadas culturales y no efectivamente culturales? Esa, digamos, generalización no fue un poco desde el lugar del enojo, y si te pones a pensar un poco mejor, te das cuenta que no son autodenominadas, sino que efectivamente son cultura. No, yo te voy a contar, sí, escribo, siempre les voy a contar que todos los artículos los escribo en 10 minutos de mañana, después de haber conversado con mi almohada, y muchas veces estoy enojada, por supuesto. En este caso no es una generalización hecha no es que escribí inconscientemente, quizás no lo escribí claro. Lo que quiero decir, quizás no fui clara y entiendo que está entreverado el tema, eso es clarísimo y coincido. Yo soy una persona que hace 20 años que vengo sufriendo que cualquiera, cuando digo cualquiera no estoy diciendo un cualquiera 4 de copas, cuando digo cualquiera digo directores de cultura o escritores de blog, estoy diciendo cualquiera en el sentido literal del término, me diga que lo que yo no escribo es cultura, que son novelas históricas en varios países del mundo que los profesores de historia y literatura están trabajando, o sea que eso es cultura. Entonces, hay páginas, y yo resisto archivo desde hace mucho tiempo, en la cual a mí me mencionan como la autoproclamada integrante de la cultura, como si 25 novelas históricas no fueran, no interesa, a mí no me importa, ¿no? Porque estamos en esta inercia que ahora creo que está terminando, pero hubo una inercia en los últimos 25 años que si vos no adherías a un partido político determinado y eras liberal como soy yo, ya no podías ser culto, no podías integrar la cultura. Y yo lo que debí decir o escribir es que no todas las manifestaciones que hacen entidades culturales son cultura. A veces son la anticultura. Lo que yo te decía, lo que quise decir, y evidentemente di vuelta y no lo dije claro, si yo mañana, Janina, escribo una novela en la que hago apología en contra de los desaparecidos, o hago apología del nazismo, o hago apología de la violación, por favor, yo siempre bromeo con mis hijas y les digo, mi amor, si me pasa eso es que estoy grande.
Defiende. Claro. Internenme. Claro. Eso es lo que quise decir. No todas las manifestaciones que se dicen culturales son culturales. Y además, no todas las manifestaciones que hacemos, me incluyo, incluyo a todos los géneros, porque quiero que quede claro, en este caso, para mí, la violación del marco ético fue por una murga. Pero esto no significó en absoluto que yo estuviera hablando de las murgas genéricamente, porque si yo te cuento, hace unos años pasó con una ópera. A mí no me gusta el género ópera, porque a veces la gente dice, ay, ¿por qué te disgusta? No, no se trata de un tema de gusto. Se trata de que cualquier manifestación artística no tiene que ser vista por los que están del otro lado, y ese es el peligro, como una manifestación cultural. Hay veces en que todos nos desbordamos y está bueno que todos, formando una sociedad, vayamos marcando el rumbo ético de lo que creemos que debe ser un límite, porque si no, todo vale, ¿no? Bien. Excelente. Me queda muy poquito tiempo, pero Abigail, tenés una pregunta. Sí, es cortita. Es simplemente a modo informativo, porque me interesaría a mí, como a muchos de los televidentes, en saber si se comunicaron, Mercedes, contigo, alguien de la organización de Mamolandia, después de todas las repercusiones que tuvo este tema y la polémica que se ha generado. Si tuviste aceptación de disculpas, si te pidieron disculpas desde la organización de Mamolandia. No, sabés que no. Sabés que nadie me llamó, pero tampoco espero que me llamen. A mí no me tienen que pedir disculpas. Yo lo único que en este momento, yo no soy a la que tienen que pedir disculpas, es a la familia de Jorge Valle, como en el caso de Luis que puse, es a la familia de Luis. Yo no, ni pretendo, ni estuvo en mi cabeza que alguien me llamara a pedir disculpas, porque no corresponde. A mí me gustaría que ellos hicieran un análisis introspectivo, pero no verse, no por una crítica, porque tampoco es para crucificarlos. ¿Sabes qué fue mi carta? Fue un llamado a la reflexión. Sentémonos a conversar en que todos, incluyéndome la primera, cuidado, en que todos, a mí me ha pasado, ¿sabes, Abigail?, de entrevistar y hacer la biografía de una familia y encontrar algún nicho muy cruel. Y sabés que lo he omitido. Alguna familia de mi biografiado me lo ha agradecido. No lo digo lo digo porque hay algunas cosas que no le aportan nada y que me parece que es un golpe bajo. Entonces creo que todos, los murguistas, los escritores, los periodistas, creo que sobre todo los que podemos acceder a un micrófono, me parece, digo, es mi idea, ¿no? Pero lo siento, tenemos que empezar a construir entre todos, más allá de las religiones y de los sistemas políticos, porque estamos en el siglo XXI, cayó el muro de Berlín, ¿no? Pero estamos por levantar otro. Claro, en cualquier momento. Eso creo que además es de una publicidad impresionante que a mí me asusta, como el tero, están chillando, estamos todos mirando al norte y nos entran por atrás, y eso es por el rancho, ¿no? Eso también hay que verlo. Pero digo, mi llamado no es un llamado para que nadie me pida disculpas a mí, pero yo, si hubiera sido Mercedes Menafra, aunque se hubiera llamado Juana Pérez y hubiera estado en esas circunstancias, lo mismo que le puse el ejemplo a Carballo, yo sí esperaría como protagonista que estos muchachos por lo menos dieran un paso atrás y sacaran ese sketch, porque la verdad que creo que además de configurar para mí una figura pasible, punitiva desde el punto de vista del derecho, en el cual no me voy a meter, pero lo sé, además violenta eso que hemos tenido los uruguayos de fíjate que los uruguayos hasta hace un tiempo no nos metíamos ni siquiera en la vida, no solemos meternos tanto en la vida privada de los candidatos, viste, como en otros países que habla del amante. Entonces, esto me parece un error terrible que todavía estamos a tiempo de remediar, me parece a mí. ¿Vos decís que tenemos que empezar a hablar de las amantes y todo eso? A ti te encantaría porque levantas el rating. Vos dame el ok. Yo te doy alguna data. Eso sería fundamental. Porque viste que yo tengo data. Sí. Pero creo que un país que ha sido tan claro en separar la vida pública de la privada, justo este incidente desbarrancó. Mercedes, ¿sabés qué? Me voy a adelantar, te tengo que despedir porque no me queda más tiempo. Pero me voy a adelantar a mañana. Mañana viene Charlie. Mañana viene el protagonista de ese sketch. Y seguramente él me haga una pregunta.
que te la quiere hacer a vos. Sí, sí, ¿Vos sí. viste la murga? ¿La viste? La vi grabada toda por internet. Bien. Y te voy a decir una cosa más. La última vez que fui a ver murgas personalmente, hace 2 años, fui a ver a la última era Curtidores de Horno. Justamente. La de por eso Carlucho. te digo, claro. La murga de Carlucho. O sea que esto no es un tema de que también lo dijo Alejandro, el pobre, justo, siempre coincidimos, pero en esto no coincido, que él dijo que habría que ir, que la gente no podía criticar una murga si no iba todas las noches al teatro de verano. Yo no estoy haciendo una crítica al estilo, estoy haciendo una crítica que tengo el derecho y la obligación como ciudadana, y si tengo un micrófono más, porque vamos a entendernos, el estar frente a un micrófono, y es lo que yo le digo a los políticos si no les gusta. Yo hace tiempo que a todos los políticos de todos los partidos les digo, miren que ser político es una obligación, no un derecho, para que se acuerden. En la televisión es igual, cuando vos tenés un micrófono, tenés más obligaciones que el común de la gente. Entonces, por eso me parece que aclarar que no es para linchar a una persona, pero que cualquier género artístico tome para el escarnio público un hecho privado tan doloroso y particular, lo acabas de decir tú usando la alteridad cuando empezó la entrevista. Tú lo considerarías si te lo hicieran horrible. Sí, sí. Y bueno, no tratemos de usar la alteridad y no hacerle al otro. Hay 2 cosas que antes de terminar. Nunca le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Y la segunda, cuidado con la libertad, porque la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Y yo tengo el derecho de llorar, cada uno de nosotros, a nuestros deudos, de la forma en que podamos. Uno en la vida en estas cosas hace lo que puede y no lo que quiere. Gracias, Mercedes. Gracias por visitarnos. Un placer. No, un placer. Señores, Mercedes Vigil.